Continuamos en Síntesis y le damos la bienvenida al licenciado Javier Trullols, experto financiero, que viene a visitarnos el día de hoy aquí a Síntesis. ¿Cómo le va? Muy bien, buenos días. Primero, muchas gracias por invitarme a su programa. Siempre es un placer compartir con usted, doña Marcela, señor Jacimi, señor Terrero, y por supuesto con todos los televidentes que nos están viendo en la mañana de hoy. Bien, el licenciado, antes de iniciar con los temas del día de hoy que teníamos previsto, usted sabe que yo vivo discutiendo con Dari Terrero, porque él es el bueno y nosotros los malos. Él dice, realmente, dentro de los conceptos, él dice lo que la gente le gusta, lo bueno, lo bonito, pero no realmente a veces eso, lo que la realidad a veces nos gusta. Y aquí todo lo que significa, si tú le dices al gobierno que una cosa está mal, tú eres malo. Y si tú le dices que una cosa está bien, entonces los otros tienen problemas. Como quiera, la gente cambia el canal. El otro día hacíamos una prueba con las redes sociales y veíamos la medida en el que tú, no importa lo que tú digas, si tú dices algo que tiene que ver con lo que la gente, la economía se está acabando, entonces las redes suben lo importante es cómo decirlo. Realmente, ¿qué pasa con la economía dominicana? ¿Está bien o está mal? Lo que pasa es que las cifras de la economía dominicana son positivas. O sea, todo lo que tiene que ver con las proyecciones del FMI, sabe que las proyecciones las van actualizando según pase el año, y a octubre la proyección del FMI es que el país va a crecer por detrás de Panamá, República Dominicana, entre un 4.7 y un 5% República Dominicana, propulsado por básicamente 4 sectores, que son los hoteles y los bares, que va a crecer en un 7.5, 7.4, también el sector agropecuario un 6.2, la intermediación financiera un 5.3, las exportaciones de la zona franca en un 5 punto y pico, y también la transportación y almacenamiento. Entonces hay crecimiento. Hay crecimiento, pero básicamente en 3 o 4 sectores. Ahora, ¿qué pasa? Que no hay crecimiento en el dominicano, sino en la economía dominicana. Exactamente, o sea, básicamente es que hay cifras que son un poquito, vamos a decir, hay un paralelismo, porque vamos a decir, en términos de ingreso de divisa vamos muy bien. Vamos a ingresar unos 26.000 millones en divisas en lo que va de este año, en IED, en turismo, en exportaciones y en ¿cuál es la otra? En agricultura. Y en remesas. Aproximadamente 26.000 millones de dólares, que son 1.000 millones de dólares más que el mismo periodo del año anterior. Entonces, también... Y con todo y eso, tenemos una tasa cambiaria de 48, levemente. ¿Eso estaba previsto? Sí, más o menos la tasa, siempre el banco, las autoridades monetarias siempre proyectan un poco para cuidarse en salud, pero se supone que íbamos a terminar en aproximadamente un 48, un 48, sí, que ahora mismo está la tasa de venta entre 47 y 95, casi llegando a 48. Pero aunque Michelle me indica a mí en un grupo pudiera decir como si fuera una bocina, ¿no? No, al revés, al revés. Usted lo ataca, usted ataca. No, porque hay diferentes tipos de bocina. Ajá. Hay bocina de oposición y bocina de... Pero al final es bocina. No, tampoco tanto. No, yo lo que tú tienes que yo me voy por lo que el pueblo quiere escuchar. Mira, aquí había una vedette que se ponía... Bueno, pero si hay una boda del pueblo, le puedo dar un terreno del pueblo. Yo recuerdo cuando yo era muchacho que había una vedette que se ponía un bikini y decía, eso es lo que el público quiere, cara nueva. No, llamaba Olga Briskin, yo creo que era. Bueno, ahí se demuestra la edad. Ahí se demuestra la edad. ¿Tú te acuerdas? No estaba aquí. Un neófito en temas económicos. Sí. El crecimiento económico que tiene la República Dominicana, ¿dónde se refleja? ¿Dónde la gente lo puede, dónde yo lo puedo ver? ¿Dónde yo puedo decir, pero mira, sí? ¿En la billetera? Es decir, ¿dónde yo lo veo? Lo que le comento es que, o sea, en los sectores que le comentaba antes, o sea, si trabaja en el sector de hoteles, bares y restaurantes, si trabaja en el sector de transportación y almacenamiento o de agropecuario,
que también se ha visto afectado por lluvias y desastres naturales este año. Vamos a ver si esta información... Y lo puede ver con la capacidad del país de endeudarse. Exactamente, de endeudarse. Y también otra cosa que hay que tomar en consideración es el ENVI, nuestro riesgo país, que es un poco lo que yo le comentaba, que existe un cierto paralelismo con las cifras que existen, o sea, como República Dominicana. Hay 4 o 5 sectores que están creciendo y también en los últimos 3 años hemos crecido demasiado, o sea, hemos crecido entre un 6 y un 7%, que ha habido una corrección y como quieran vamos a crecer, crecimos de enero a agosto un 4%, que está por encima del crecimiento, y esos son datos del Fondo Monetario Internacional, del crecimiento de toda Latinoamérica. O sea, que hayamos crecido menos que los últimos 3 años, como quiera estamos creciendo. Y partiendo de la debilidad institucional que tiene la República Dominicana, ¿no representaría un riesgo tener mayor capacidad de endeudarnos? Partiendo de que nosotros no tenemos, por ejemplo, nosotros no tenemos capacidad de lo que decía Michelle con relación al pago de impuestos. Tenemos una evasión fiscal muy alta. Nosotros debemos darle gracias a Dios de que tenemos un país autosustentable en términos de agricultura, en términos de lo que comemos, en términos de que generalmente producimos parte de lo que necesitamos. Pero si por alguna razón climatológica, por ejemplo, nos vemos en la situación de Puerto Rico, que tuvo una situación de devastación casi total, nosotros no vamos a tener capacidad de pagar. No la vamos a tener, entonces sería un riesgo para República Dominicana que se venda la idea de que nosotros podemos, cojan que aquí no hay problema, que nosotros tenemos una buena imagen crediticia. Aquí hay gente que está bien en el ciclo, pero no tiene con qué pagar un carro, y va y lo coge. Mira, aquí yo creo que va a haber un poco el modelo económico, porque evidentemente la deuda, o sea, no es un secreto que ha venido creciendo en los últimos años y ahora mismo estamos ligeramente por encima del 50% del PIB dominicano, entonces tenemos que cambiar el modelo económico, enfocarnos más en las exportaciones, tenemos que simplificar, simplificar el código tributario. Bien, licenciado, con su permiso, vamos a la pausa. Conversamos con Javier Trullols, experto financiero y el presidente de la firma Invertrix en República Dominicana. Licenciado, en todas estas discusiones que tienen que ver realmente con la economía de un país y de los sistemas, de cómo funcionan, se habla mucho de lo que son los modelos económicos. Inclusive, cuando discutimos el tema del crecimiento, de la capacidad de endeudamiento, de los presupuestos, de las reformas fiscales, todo esto tiene que ver al final con el modelo económico. Así es. Y en esta misma semana escuchamos las diferentes propuestas de la necesidad de abocarnos a un nuevo modelo económico. Yo quiero que tratando de hacer un aporte, que yo creo que es lo más importante, porque la gente necesita conocimiento para poder tener estabilidad y seguridad en su sistema. Primero que usted nos diga qué es un modelo económico, a qué se refiere la gente o los expertos cuando hablan de el modelo económico, y segundo, cuando hablamos de cambiarlo, ¿a qué se refiere? El modelo económico es el aparato económico de un país, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que usted mencionó, con cómo se maneja el país, cómo maneja la deuda pública, cómo maneja sus exportaciones, cómo la transparencia en hacer negocios, o sea, el modelo económico tiene que ver con muchos factores. Cuando yo le comento lo de cambiar el modelo económico, que creo que debería cambiarse, enfocarse el modelo económico dominicano en las exportaciones. Debemos enfocarnos en simplificar el código tributario, que el ISR está en un 27% y el ITEVIS me parece que en un 18%, que son de las tasas más altas de Latinoamérica.
Entonces, si nosotros logramos, en mi opinión, pues vamos a decir, bajar esas tasas de un 18, un 16 el ITEVIS y el ISR, el impuesto de sociedades, bajarlo un poco, ¿no? Para que esté más alineado con la región, por lo menos con lo que es el resto de Latinoamérica, pues yo creo que eso ayudaría a no fomentar el desarrollo de actividad económica en el sector informal, que en este país es bastante amplio. Creo que es alrededor de un 60%. ¿Y cuál es el modelo económico dominicano? Por ejemplo, turismo, remesa, exportación. Exactamente. ¿Cuál es? Siempre ha sido construcción, turismo, remesas, zona franca, exportación de minería, que la mayoría de esos dólares también son expatriados, porque una empresa, por ejemplo, Barrick Gold, es una empresa extranjera. Ese es el modelo económico dominicano basado en el turismo y en el ingreso de divisas. Y ahora mismo, pues, específicamente esos sectores, lo que le comentaba, van bien, o sea, las cifras son positivas, pero lo que comentábamos un poquito antes, lo de la deuda, que se está hablando ahora mismo, no hay ningún secreto en todos los medios de comunicación y las autoridades monetarias y los economistas, que ronda ahora mismo en un 50% más del PIB dominicano. Sí es cierto que hemos mejorado en lo que es la composición de la deuda. O sea, antes, hace unos años, la composición de la deuda era básicamente préstamos bilaterales que tenía República Dominicana con otros gobiernos o otros países. Entonces, si subían o bajaban los intereses en otros países, por ejemplo, los tipos de interés en Estados Unidos, afectaban los préstamos bilaterales que tenían con República Dominicana. Pero ahora, yo te diría que el 70% más aproximadamente de nuestra deuda es deuda fija. O sea, colocación de bonos soberanos en los mercados internacionales de capitales en dólares y bonos soberanos, colocación de bonos soberanos a nivel local en República Dominicana. ¿Y qué tan riesgoso es el tema de los bonos soberanos? Ahora mismo eso es bueno en el sentido que como tenemos un riesgo país bajo, que yo realmente es interesante la medición del riesgo país, que la medición lo hace JP Morgan, que JP Morgan es el banco de inversión más grande de Estados Unidos y uno de los bancos más grandes del mundo. Hace una medición del riesgo país, por ejemplo, de países en vía de desarrollo, y República Dominicana me parece que no llega ni un 3%, que está por debajo de la media de Latinoamérica. Entonces eso nos permite a nosotros colocar bonos a tasas, como lo hemos hablado en otros programas, y este año a tasas entre un 5.05 o 5.90%, que eso es lo que tenemos que pagar a los inversionistas, que es baja. Pero hay que recordarse que tampoco hay que cuidarse también en la cantidad de bonos que uno emite, porque ese dinero también en algún momento hay que pagarlo. Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos tiene planificado subir el Federal Funds Rate, que es su tipo de interés, el equivalente a la tasa de política monetaria, en diciembre. Entonces, aunque nosotros tenemos parte del programa de pagar con nuestros compromisos de pago, el gobierno, en lo que es el año que viene, es a través de emisiones de bonos. Entonces, si la Reserva Federal sube los tipos de interés en Estados Unidos, pues también vamos a tener que colocar los bonos pagando tasas de interés más altas. Entonces, hay que tener cuidado de que ahora mismo sí podemos emitir bonos a tasas competitivas, económicas, para el gobierno dominicano, pero no nos podemos sobreendeudar como ha pasado en otros países, que se le ha complicado la situación. El tema de la deuda uno siempre lo refleja a la economía personal. Cuando uno habla de que el gobierno toma prestado, uno trata de vincularlo a la economía personal. ¿Qué tan correcto es el modelo que se utiliza? Por ejemplo, está bien, tenemos una buena imagen para tomar préstamos. Cuando uno está en su casa, uno toma un préstamo, por ejemplo, para un proyecto, por ejemplo, para pagar la universidad del hijo, que no es algo corriente, para comprar una casa, para hacer una remodelación. Pero ¿qué tal el modelo de República Dominicana de tomar deudas para hacer pagos corrientes, para cubrir temas corrientes que deben ser producidos en República Dominicana, no para proyectos de desarrollo o para proyectos de inversión o para invertir en un renglón específico de la economía dominicana? Usted lo que dice, o sea, que los recursos que el gobierno... Porque el gobierno está tomando dinero prestado para cubrir lo que son sus gastos corrientes, no para generar planes de desarrollo. Por ejemplo, tú puedes tomar un préstamo para hacer la barquita, por ejemplo. Eso es una inversión, porque la barquita va a tener un retorno o en términos sociales o mínimo en términos económicos, porque no a todos se lo van a regalar. Pero cuando usted toma dinero prestado
para pagar sus gastos corrientes, cubrir nómina, cubrir lo que el Estado per se debe producir. Sí, vamos a ver, en el presupuesto del 2018 realmente son, según datos de la DIGEPRES, 816 mil millones de pesos en gastos. De esos 816 mil millones, unos 680 mil millones es para gasto corriente y de capital del gobierno, y unos 126 mil millones para pagar deuda, que se va a hacer básicamente a través de emisiones de renta fija o de bonos. Entonces realmente es otra vez un presupuesto deficitario. Por ejemplo, ahorita, para que tú veas cómo se manejan las cifras, uno dice que las deudas son tantas, 400 mil millones. No, la deuda de este año son 26 mil millones que se va a destinar del presupuesto para pagar deuda y otros. Y el presupuesto es de 816 mil. Pero esos son los gastos, sí. ¿Verdad? Lo que tú tienes. O sea, tú decías, por ejemplo, que está por encima de educación. No lo es así. O sea, tú tienes que ver la cifra. Y lo otro es, el presupuesto dominicano, el modelo de lo que ellos están manejando, se maneja global, no se maneja individual. Tú decías, por ejemplo, a lo mejor tú no puedes opinar sobre eso. Y se coge una funda, un saco, y se echa todo el de ingreso y todo lo que se va a coger prestado y en qué se va a gastar. No se divide. Cuando tú coges y dices de los 800 mil millones que se van a invertir, ¿cuánto van a capital? Tú te vas a dar cuenta que realmente el % de endeudamiento anual de intereses para pagar intereses no existe. Lo que existe es capital para pagar capital. Tú coges préstamo para pagar los vencimientos de capital. Es como si tú estás pagando los intereses todos los años con tu sueldo. Sí. Y cuando se te vence el capital, tú coges otro préstamo para pagar ese capital y vuelves a pagar los intereses con lo que tú produces. Y así es que se está manejando la economía aquí. Básicamente, o sea, emitiendo deuda para pagar más deuda. Sí. Pero el capital. Sí. El capital. Sí, realmente lo ideal, señor Hassim, es que, o sea, que los ingresos que recibe el gobierno, ya sea por colocaciones de bonos o otros conceptos, que se inviertan en los sectores productivos del país. Y a ti no te preocupa, por ejemplo, cuando tú hablas, que quiero que caigamos en eso, porque necesitamos dejar algo. Cuando tú hablas de cambiar el modelo económico, si tú dices, pero está funcionando la minería, está funcionando el turismo, está funcionando la agricultura, está funcionando la construcción. Tú puedes coger el sector turismo hoy y lo llamas representado entero, desde Frank Rainieri hasta todos los hoteles del país, te dicen a ti, estamos felices, no nos cambia, del ministro de Turismo para adelante no nos cambia nada, que son los que tienen que estar ahí. Los que trabajan en el sector turismo, tú no lo has oído hablando de aumento de salario. A nadie. No. Son mundos aparte que existen aquí. Lo mismo con la construcción. Aquí te da trabajo conseguir un dominicano que quiera trabajar en la construcción. Porque todos los dominicanos que trabajan, que quieren trabajar, ya inclusive lo que son es poner piso, poner blog. Tienen una especialidad. No son, entonces quiere decir que a nivel de la industria está satisfecho. Pero tenemos muchos problemas, licenciado. El país en las otras áreas no está bien. ¿Por qué hay que cambiar el modelo económico si esto va bien? ¿Es porque es vulnerable? ¿Es porque a futuro usted se entiende que no es sostenible? Siempre es una preocupación si la deuda sigue creciendo todos los años, como ha sido el caso en los últimos años en República Dominicana. Vuelvo a reiterarme, todos los sectores no crecen equitativamente. Y sí, aunque hay cifras positivas, hay estabilidad política económica en el país, nuestro riesgo país está bajo, también hay otras cifras como la deuda que está alta. También no es recomendable para ninguna economía depender de 2 o 3 sectores. Hay temas, aunque la exportación nos va bien con las exportaciones, son exportaciones específicas, igual de minería, no de todos los productos made in Dominican Republic, o sea, de la agricultura o el sector agropecuario dominicano. O sea, también hay temas del tributarios, como le comentaba antes. También el mercado de valores tiene que desarrollarse más. Por ejemplo, de crear fondos privados y públicos que invierta en pymes, por ejemplo, que es el mayor tejido empresarial de la República Dominicana.
que es más del 90%. ¿Usted cree en el modelo de las pymes? ¿Perdón? ¿Usted cree en el modelo de las pymes, en incentivar las pymes? Claro que sí, ese es el modelo, o sea, ese es el mayor tejido empresarial. Y las MIPYMES, sí. Las MIPYMES y las pymes de República Dominicana, y la mayoría de los países son las pymes. Y si yo te pregunto o le pregunto a nivel internacional, el panorama internacional, nosotros somos el espejo siempre en el fondo de lo que ocurra en la parte internacional. ¿Cómo se perfilan? Uno dice Corea, Estados Unidos, terrorismo, Rusia, problema en España, Inglaterra tratando de salir con su problema de su Brexit y todas esas cosas. ¿Cómo se perfila la economía a futuro internacional? ¿Está estable? Los cambios en lo que son el manejo de los combustibles, Venezuela, la geopolítica, ¿está estable la economía mundial? La economía mundial, según la proyección del FMI, es que, o sea, para darle datos concretos, es que Latinoamérica va a crecer un 1.2%, el mundo en general va a crecer, según, recuerdo reiterar las proyecciones del FMI, un 3.3%. Por ejemplo, Sudamérica y Argentina y Brasil están saliendo de su crisis. O sea, ya el mundo está saliendo, vamos a decir, de la gran crisis del 2008. ¿Y China? China creció con 6.8% en lo que va de año. Y también eso es uno de los temas que sobre el tapete de República Dominicana, de aumentar nuestro comercio con China. Porque hay algunos países, recuerda que Taiwán y China tienen un tema ahí de hace como 70, 80 años. Pero que decían que no iba a afectar su relación con la República Dominicana, exacto, que la República Dominicana iniciara trámites o negociaciones con China. Exacto, y también tienen un tema de quién es vamos a decir, el verdadero líder o el verdadero, a quién le pertenece, o sea, la China popular, si es a China o a Taiwán. Entonces hay algunos países de Sudamérica que no podían hacer negocios con Taiwán y otros sí, nosotros sí. O sea, podemos hacer negocios con China y con Taiwán. Entonces eso sería también muy interesante que podamos exportar e importar de China. Cuando tú hablas de modelo económico, entonces básicamente lo mejor que se puede hacer es tratar de dejar todo como está a nivel de los sectores que están creciendo y sobre todo incentivar más las exportaciones para crear más dólares. Incentivar más las exportaciones, simplificar el código tributario, desarrollar el mercado de valores para que haya fondos privados y públicos que inviertan en las MIPYMES. Siempre todo radica también en invertir más en la educación, que por cierto se ha aumentado la partida de educación en el presupuesto de este año a 113 mil millones de pesos. En la salud, o sea, en el estado de bienestar, como dicen, o sea... ¿Y cómo se simplifica? En la productividad de la persona. ¿Cómo se simplifica el código tributario? Si por un lado, pues ahí uno se pone a veces medio bruto, te dicen, usted mismo dice, bueno, pero aquí el impuesto sobre la renta a los beneficios de un 27%, es alto. El ITEVI en este país es un 18%. Pero te dicen que la presión tributaria es de un 14% ahora, sí, que subió. Al simplificar esto, lo que hacemos no es que hay que aumentar obligatoriamente la presión tributaria, porque inclusive en la estrategia de desarrollo se estima que debemos de llevarla a un 16, 17, 18%. ¿Y cómo uno hace? Simplificando no significa bajar los impuestos. Yo lo que creo que simplificando sí significa bajar los impuestos, pero eso también, en mi opinión, creo que lo que va a no incentivar a lo que comenté antes, a que las empresas evadan, se desarrollen su actividad comercial en el sector informal. Entonces igual, se va a ampliar, aunque los impuestos bajen, se va a ampliar la base imponible de las empresas. Entonces eso va pues a no fomentar, va a fomentar a que las empresas pues desarrollen su actividad comercial en el sector formal. Trullols, finalmente no podemos dejar de desperdiciar su oportunidad, la oportunidad de su presencia aquí. El clima, olvidémonos un poquito de la economía mundial y de la macroeconomía dominicana. El clima de inversión en República Dominicana. ¿Cómo usted lo ve para el final, este año, cómo estuvo y cómo lo perfila para el año que viene? ¿Usted va a seguir invirtiendo en República Dominicana? ¿Recomienda seguir utilizando los instrumentos que tradicionalmente usted nos recomienda en estos programas?
O sea, en términos, vamos a decir, es que por eso le comentaba un poco de paralelismo, o sea, un tema es, no es que la economía va mal a nivel local, pero a nivel internacional la economía está muy bien vista en República Dominicana, todavía, porque ha crecido, por ejemplo, la inversión extranjera directa, cifras del Banco Central, ha crecido, aquí pues, se sigue invirtiendo mucho en turismo, en hoteles, bares y restaurantes. El clima en sentido general yo lo veo positivo en lo que va de este año, pero hay que cuidarse, ojo con la deuda, pero de momento... Y a nivel de personal, las inversiones personales. Las inversiones personales, yo siempre soy partidario que tiene que, en el mercado de valores, usted dice. Valores y la banca local, ¿usted ve el sistema lo ve saludable? Sí, el sistema está de lo más saludable, muy saludable, porque ahora mismo el índice de solvencia del sector financiero consolidado tiene un 18%. O sea, la rentabilidad económica, que es el ROA, o sea, es por cada, o sea, está más o menos en un 2, que es por cada activo que tenga una empresa, qué tanto dinero de beneficio le genera ese activo. Es más o menos un 12%. Más o menos un 2. Entonces, y la rentabilidad financiera, que es el ROE, que es lo que genera a los accionistas del sector financiero, está alrededor de un 17, un 18%, que es muy alto. El sector la cartera morosa ronda un 2% solamente, que es bastante bajita. O sea, el dominicano está pagando. El dominicano sí está pagando, y recuerda que el sector financiero es uno de los sectores que más carga tributaria tiene. Entonces, pero de todas formas le va muy bien. ¿Cómo más carga tributaria si todo eso está exento? No, claro que no está exento. O sea, ellos tienen que el sector financiero tiene que pagar el impuesto sobre sociedades. Tiene que pagar también los impuestos, también tiene que pagar ahora con las nuevas leyes de antilavado de dinero y demás, tiene que también pues pagar una estructura, pagar empleados. Sí, los sujetos obligados y todo ese tipo de cosas. Y el mercado de valores también necesita incorporar más productos, porque realmente el mercado de valores, como hemos hablado antes aquí, solamente vuelvo a reiterarme, se ha venido desarrollando bastante, pero solamente hay fondos de inversión en pesos y en dólares y bonos y otros productos estructurados, pero por lo menos no tenemos que ver la primera emisión, por ejemplo, de acciones, que no la hay, y de momento no la hay, pero entiendo que en un futuro no muy lejano veremos alguna emisión de renta variable, pero sí hay mucho, tiene tremendo potencial de crecimiento el mercado de valores, porque realmente cuando uno piensa en un mercado de valores, un mercado bursátil a nivel mundial, es como un barómetro de la economía. Por ejemplo, en Estados Unidos está el Nasdaq, que son índices bursátiles, el Nasdaq, Dow Jones y S&P 500. Si más o menos tú ves, obviamente los precios de esas acciones, esas empresas que dominan el mercado americano van subiendo, por eso te demuestra que la empresa le está yendo bien, están vendiendo el consumismo. El crecimiento económico de un país va estrictamente ligado a las actividades, a cómo funcionan las economías. Sí. Vi con preocupación en este mes, específicamente la semana pasada, que inclusive antes de la feria del Banco de Reserva, no sé cómo terminen los números, que teníamos en la banca, en el sector financiero, excedentes de liquidez por primera vez de unos 47,000 millones de pesos. Sí, exactamente, a 20 de octubre. Estamos hablando de 47,000 millones de pesos. Pero en una declaración del gobernador del día de ayer, así como habla de que vamos a crecer aproximadamente un 5% en este año, autoriza o nos dice algo, que de los 22,000 millones de pesos que él liberó del encaje legal para poderlo financiar al 8% en diferentes sectores, ahí hay 11,000 millones. O sea que decimos 11,000 más 47, hay mucho dinero que no se está colocando. ¿Qué tiene que ver? Si esto no se coloca, no se activan las economías. ¿Qué pasa? Si hay buenas tasas de interés, se hizo la disposición para poder prestar esos 22,000 millones, ahí tenemos 11, más un excedente de liquidez con overnight de 47,000 millones. Mire, lo que pasa es que también esa política monetaria expansiva que implementó el Banco Central fue a finales de julio.
Entonces, realmente no ha sido mucho, no ha pasado mucho tiempo. El crédito en el sector privado ha crecido unos 22 mil millones de pesos desde que se implementó esa medida de liberación del encaje legal. 22 mil. De 22 mil millones de pesos el crédito privado. Entonces, realmente hay que darle un tiempo. Sí es cierto que hay mucho excedente de liquidez ahora mismo bancario. No, y pues acabamos de ver un banco de reserva otorgar financiamiento desde un 6 hasta un 10.5%. Ahora mismo yo creo que primera vez en la historia, por lo menos que yo recuerde, de los últimos 20 años puedo estar seguro, que no conocía una publicación de una tasa de 6 meses fija de 6% en un renglón como vehículo, claro, en pesos. Exactamente, y original, ahora mismo la tasa tanto activa como pasiva han bajado. Es un buen momento para, evidentemente, pues contratar un préstamo, porque la tasa activa promedio ponderada de la de todos los bancos comerciales del país ronda en un 13%. Entonces, al principio, esa liberación del encaje legal, como usted dice, que fue 22 mil millones, se ha prestado un 60% que es de ese encaje legal, que es aproximadamente como 12 mil millones. Entonces, ese sobrante, entonces eso al principio, ese dinero tenía que ir a sectores específicos y a tasas específicas. Pero esos 11 mil millones que todavía no se han desembolsado, que es el 40%, ya el gobernador, como parte de la celebración del 70 aniversario del Banco Central, pues flexibilizó aún más esos 11 mil millones que se pueden prestar a cualquier sector de la economía. No, inclusive habló hasta de que a los bancos autorizados para refinanciamiento. Correcto. O sea, para algo que no estaba permitido, que es una persona que tenía un préstamo en un banco o en una institución al 16, al 18, al 20%, al 14%, puede acceder, si tiene la garantía, a uno de estos financiamientos al 8 o al 9%. ¿Usted me lo está, sí, es así. Realmente autorizó refinanciamiento de deuda. Entiendo que para préstamos nuevos. No, y refinanciamiento, el último. El último también es refinanciamiento, de acuerdo. Sí. Viene en el reporte del Banco Central, del último en el reporte de enero a agosto, ¿no? Pero realmente el Banco Central está haciendo todo lo posible para implementar política monetaria para reactivar la economía, que tampoco es que vaya mal. Somos el segundo país que más estamos creciendo. Por las razones, por lo que hemos hablado antes. Después de Panamá somos el país que más estamos creciendo y el Banco Central ha implementado una serie de medidas para estar alineado con lo que se proyecta que vamos a crecer este año, que va a ser entre un 4.7 y un 5%. Y no solamente lo dice el Banco Central, sino el FMI y otros organismos internacionales. Como siempre, es sumamente edificativo hablar con Javier Trullols, nuestro experto financiero, que le damos las gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Hacemos una pausa, me acompañan para volver inmediatamente aquí con nuestro siguiente segmento, Síntesis Municipal.